Hola a todos y bienvenidos a esta edición especial dentro de aquí de Market Bytes, de Stock Break. Realmente no sabía dónde ponerlo, pero al final lo que se trata es de entender qué está sucediendo con Ethereum. No es una tesis de inversión, estoy trabajando en algo alternativo, con lo cual aquellos de vosotros que queráis tener esa tesis, dejadlo en los comentarios y ya me ocuparé de que os la manden. Pero lo que sí se trata es de entender el momento en el que estamos, ¿no? Fijaros, estoy grabando este vídeo 18 de agosto. Hemos tenido un Ethereum, un Ether que ha llegado a tocar esa zona casi de máximos históricos, cerca de los $4.800, para luego corregir de forma pues normal, ¿no? Hasta esa zona de los 4.200, 450. Y ahora aquí un poco pues nos estamos planteando el dónde vamos, ¿no? Realmente es fijaros que hay una narrativa que parece que ha cambiado desde Bitcoin hacia Ethereum y aquí pues un poco pues muchos inversores están dejando llevar por el FOMO, están dejando llevar por esas expectativas de fuertes rentabilidades y ahí quiero advertir, ¿no? Quiero advertir de que esa no es la forma de operar, no os olvidéis, son activos de mucho riesgo, de mucha volatilidad, tienen una propuesta de valor, eso es lo que voy a explicar hoy, pero como siempre el riesgo se gestiona, el posicionamiento se gestiona y importante, nada de lo que yo diga hoy aquí es una invitación a la inversión, a ningún tipo de toma de posiciones, se trata simplemente de, como os decía, que repasemos qué es Ethereum, qué está pasando, cuáles son las narrativas dominantes y cuál puede ser un poco su evolución. Para ello, y como os decía, fijaros, ¿no? Este es el gráfico de precios, fuente Investing. Fijaros que desde los mínimos que vimos pues, a finales de abril, ¿no? El mes de abril, hasta los máximos que hemos visto este mes de agosto, Ethereum ha subido un 223% nada, en 3 4 meses, ¿no? Eso, pues, ¿qué ha hecho? Pues que atrae, ya lo sabéis vosotros, todos aquellos activos que suben con esa forma, de esa forma tan brusca, atrae muchos inversores, nobles, aquellos que piensan que esto ahora va a ser el nuevo Bitcoin, ¿no? En el sentido de que Ethereum sí que está por detrás, ¿no? De lo que ha pasado con Bitcoin, no ha superado los máximos que marcó en 2021 y por lo tanto, pues eso atrae mucho, ¿no? Pues mucho volumen. Fijaros, esto es, son los flujos en los ETFs. Fijaros que en el último trimestre, es verdad que hay 2 semanas donde hay salidas, pero fijaros cómo pasamos de un activo que realmente ETF sobre Bitcoin en Estados Unidos, Spot, que bueno, tuvieron algo de actividad por allá a finales del 2024, pero que habían estado muertos y de repente, ¿no? Y esa línea blanca son los activos netos, se disparan, ¿no? Eso se hace además en un entorno donde, fijaros, esta es mucha de la narrativa, ¿no? Que se está viendo por ahí. Oye, Ethereum se puede ir a 25.000 por Standard Charter, o sea que no es que sean cuatro amigos que lo están sacando, sino que también del sistema financiero clásico, ¿no? Oye, pues esto se puede ir a 25.000, o si queréis, fijaros, esto salió en Forbes, ¿no? Y salió el 12 de agosto, se puede ir a 10.000, ¿no? Entonces yo lo que quiero hacer aquí es primero alertaros de un lado de esto que veis en pantalla, eso es el interés inversor, lo que se busca en Google Trends, la palabra Ethereum, ¿no? En todo el mundo y fijaros que ahora sí que está inversor final retail detrás, y no se ha visto este interés desde los máximos de 2021, con lo cual señal de alerta, ¿vale? Todo esto no quiere hacer más que ser ese punto de partida. Voy a intentar ir rápido para que esta presentación pues sea eso, 4 pinceladas, ¿vale? No irnos más allá de unos 10 15 minutos y la idea es esta, ¿qué debemos entender y qué debemos analizar como inversores? ¿Cuál es la narrativa? Pues bueno, pues fijaros, una vez que Bitcoin yo creo que ya ha quedado configurado como esa mejor herramienta que tenemos para transferir valor en el espacio y en el tiempo de forma descentralizada, ¿no? Y que Bitcoin con B mayúscula, la red, ha demostrado la fiabilidad, ¿no? Como infraestructura para poder transferirnos este valor, ahora aparece Ethereum, no es que aparezca, sino que vuelve la narrativa, que yo, por cierto, aquellos que me seguís desde hace tiempo, la vengo defendiendo desde hace pues desde 2017, 2018, cuando entro en el ecosistema. Y lo que se hace es que ahora, y ahora sí, porque hay unos cambios importantes, cambios regulatorios en Estados Unidos, vamos a hablar de las stablecoins, ¿no? Porque yo creo que ese es el punto de inflexión, ¿no? Con todo lo que es la tokenización, pero de los mercados clásicos, es decir, aquí no se va de tokenizar un cuadro ni de tokenizar una viña, ¿vale? Esto va de tokenizar activos financieros clásicos, básicamente acciones, bonos, fondos de inversión y veremos si sector inmobiliario cómo lo hace, ¿no? Con lo cual, todo eso lo que dice es, oye, si eso tenemos que llevarlo a ese entorno digitalizado,
¿no? Y de la forma más descentralizada posible, pero a la vez, ¿no? Pues de forma segura y con respaldo regulatorio, ¿dónde lo hacemos? Y ahí es donde Ethereum, esa foto aquí a la derecha, que es una de las pocas que mantengo desde muchos tiempos, de muchos meses atrás, años atrás, ¿no? Pues Ethereum surge como esa autovía sobre la cual los proyectos, ¿vale? Se van, digamos, a poder, lo van a poder utilizar como esa infraestructura, donde yo voy a poder tokenizar, ¿no? Y por eso sale Robinhood y dice, oye, yo quiero tokenizar acciones y lo voy a hacer en Ethereum, ¿no? O sale Circle y dice, yo estoy con mi USDC, con mi stablecoin, pero donde, es verdad que voy a utilizar muchas redes, muchas autopistas, pero donde la base, el fundamento, la parte principal va a estar en la red que ahora mismo me parece más segura, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque no ha tenido ningún problema, no ha tenido paradas, desde se hizo pues aquel fork, ¿no? Con Ethereum Classic, que por cierto no tiene nada que ver, eso no va a captar nada de este valor, con lo cual son cosas distintas, ¿vale? Pero vemos que se está produciendo un efecto red, vemos que al final hay un inicio de adopción corporativa, vemos como por ejemplo BlackRock cuando tokeniza el primer fondo monetario lo hace sobre Ethereum, luego utiliza otras redes, ¿no? Y al final, pues es verdad que hay unos retos que tenemos de complejidad, de centralización, de competencia. Pues es muy importante también ver cuando se sacan otras redes que se llaman de capa 2, ¿no? Que al final acaban yendo sobre Ethereum, pues esas redes tienen potencia. Fijaros en Base, ¿no? Que me parece como la siguiente, ¿no? Derivada. Pues ¿qué hace Base? Pues que al final tiene todo ese, es de Coinbase, tiene todo ese respaldo institucional, esos inversores. Entonces, ¿qué hacen? Pues utilizar a Ethereum como la capa 1. Entonces, es verdad que a nivel del Ether se pierde mucha de los fees, pero todo eso tiene que acabar convergiendo y utilizando esa infraestructura. Con lo cual, ¿qué estamos hablando, digamos, de lo que es Ethereum? Pues bueno, pues yo creo que al final es la plataforma, ¿vale? Donde se está creando los mercados financieros tokenizados. Necesitamos un dinero. Por eso, cuando las stablecoins, cuando sale la Genius Act en Estados Unidos, cuando se les apoya desde el punto de vista, si queréis, regulatorio, y en Europa a otra distancia y a otra velocidad y con una serie de problemas, pues ya también tenemos, ¿no? Cuando MiCA se mete en esa parte, lo que intenta hacer es eso, pues poner un poco lo que son las reglas de ese dinero que necesitamos para estar en un entorno tokenizado. ¿Y sobre qué red se hace? Lo vais a ver después, que es verdad que se utilizan distintas, pero el grueso va sobre Ethereum. Pues yo creo que es un catalizador. ¿Por qué? Porque las stablecoins, aquí no hablamos de tomar posiciones especulativas, sino que hablamos de casos de uso y tenemos 4.000 millones de personas que no están bancarizadas y que van a poder con una conexión a Internet utilizar dólares, porque ellos sí que quieren dólares. Nosotros decimos que el dólar pierde valor al final por la impresión monetaria, por la inflación, ¿no? Y tenemos que gastarlos, porque si no al final se nos desvanece nuestro poder de compra. Pero es que esos 4.000 millones de personas que no están bancarizados sí que quieren dólares, sí que quieren stablecoins. Y eso es muy importante también que lo entendamos, ¿no? Con lo cual, cualquier persona con Internet va a poder acceder a ese dólar, ¿no? Con lo cual, eso lo que hace es que amplía el efecto red, ¿vale? Y crea una nueva demanda de servicios financieros que es global. Y ese es el punto de inflexión, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener una red que sea descentralizada para poder atender, que tengas ese acceso global, que sea resistente, entre comillas, aquí hay una fundación, pero bueno, ¿vale? Y que sea al final confiable. Entonces, esa es un poco la idea de por qué Ethereum, porque es la que reúne esas características para que estos nuevos mercados financieros tokenizados, activos y dinero puedan correr sobre ella. ¿Y qué necesitan? El Ether. El Ether es la gasolina. Entonces, cuando hablamos de Ethereum, hablamos de esa red, ¿no? Cuando hablamos del Ether, es la unidad de cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues fijaros, esto es todo el volumen de stablecoins que tenemos en circulación, ¿vale? Que fijaros que son 262.000 millones, o sea, 0,26 trillions, ¿vale? Americanos. Entonces, fijaros que ese incremento, por cierto, está siendo exponencial y ahí donde tenemos todo el crecimiento posible. Y fijaros que 143.000 de esos 262.000 millones
están sobre Ethereum. Está siendo esa red preferida. Si eso lo hablamos con lo que son ya los activos tokenizados, pues de esos 6,6 mil millones, fijaros que casi 5 están sobre Ethereum. Si hablamos de las redes, ¿no? Para el Real World Assets que están utilizando, pues de los 13, 7 están haciéndose en Ethereum, ¿vale? De esta forma vemos que el valor que está en protocolos, que está en proyectos sobre Ethereum, pues es el que se lleva la palma. Es decir, que no solamente es para esas stablecoins, para ese mundo de tokenización, sino que el entorno DeFi también está haciendo de los protocolos, perdón, está haciendo de esas redes sobre la cual esos protocolos, como veíamos en esa autopista, ¿no? Pues circulan. Es decir, que a medida que el ecosistema, digamos, de activos digitales madura, ¿vale? Pues fijaros que la red que se utiliza, ¿no? 60% de todo lo que está en este entorno va sobre Ethereum. Y además, si luego cogemos Base, por ejemplo, como os decía, pues fijaros que el 3% acaba, aunque sea una segunda capa, sobre Ethereum, ¿no? Todo eso es muy importante. Entonces, ¿qué le hace un poco distinta? Pues bueno, pues a pesar de que hay otras redes que a lo mejor tienen la técnica más avanzada, ¿vale? Ethereum, por esa historia, ¿vale? Porque fue la primera, ¿vale? Pues cuenta con ese efecto red, desde luego que es mayor, y además lo hace en esa parte de stablecoins que es la de más crecimiento, y también en todo lo que es esa parte de real world assets, ¿no? Igual que Bitcoin, pues estamos viendo esas curvas de adopción, pues lo que tenemos que hacer es ver, entender, ¿no? Que Ethereum también tiene, primero que tiene su roadmap para ir mejorando, para ir actualizando esa red, ¿vale? Y que ha hecho desde el 2022 distintos cambios, ¿vale? Que han hecho mejor, que han hecho, digamos, que Ethereum como plataforma, ¿vale? Sea, desde luego, pues lo más descentralizada posible que se pueda, que es donde los usuarios interactúan sin intermediarios, con total seguridad y transparencia. Y eso es lo que lo diferencia de por ejemplo, pues la red que puede tener PayPal para transferir pagos. Al final, todo eso depende de PayPal. Aquí estamos haciéndolo de forma descentralizada, de forma segura, y ahí no hay terceras partes que estén involucradas de forma, digamos, tan centralizada como sería el caso por ejemplo, pues el PayPal que os estaba diciendo. Entonces, ¿qué es lo bonito de Ethereum? Pues que está evolucionando, que ha pasado de ser esa red de contratos inteligentes, ¿vale? Inicial, sencilla, a ser una infraestructura global. Es flexible, ¿vale? Para toda esa economía digital. Y en esas etapas que os decía que se han ido produciendo, ¿vale? Pues lo que ha intentado hacer ha sido mejorar para obtener más descentralización, para tener al final también pues gasto, o sea, los costes de esa gasolina que sean más bajos, que se ganen escalabilidad. Aún le queda un camino, pero esa es un poco, digamos, la idea. Entonces, yo creo que al final esa es la propuesta de valor. Sector institucional, mundo, Wall Street, tenemos una red que es la que mejor ha funcionado con ese efecto red, ¿vale? Sobre la cual podemos hacer esa tokenización. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para entender si esto tiene o no tiene tirón? Pues ver qué pasa con la actividad, qué pasa con los tokenomics, qué pasa con los institucionales. Tenéis que hacer todo ese análisis, ¿no? Rápidamente, fijaros, pues aquí he ido a la página de Token Terminal y ¿qué he visto? Pues oye, si esto se usa por alguien, si esto está en ascendente, pues fijaros, aquí cogemos y vemos que los usuarios activos, ¿vale? Pues están aumentando ligeramente, pero fijaros que ya este 2025, ya a partir del segundo trimestre, si queréis, pero vamos, todo este año, pues empieza a subir. Hay que ver cuáles también, pues al final, no solamente datos diarios, datos semanales, ¿vale? Cuántos usuarios activos, ¿no? Estamos hablando de 9,2 millones de usuarios activos en los últimos 5 días. Es decir, que tenéis que ver, pues, todo lo que está pasando, ¿vale? Desde el punto de vista de usabilidad, ¿no? ¿Cuál es la liquidez del token? ¿Cuáles son los fees que genera el protocolo? Porque al final lo bonito de Ethereum es que se generan unos fees por el uso de la red. Además tenemos un staking, que puede ser como un dividendo que está pagando a los que ponemos a trabajar, ponemos a dar seguridad, a validar esa red, que eso lo podemos hacer. Y fijaros, si yo tengo unos ingresos y además tengo una especie de dividendo, ¿vale? Podría hacer hasta una aproximación por valoración clásica, ¿no?
¿Qué tengo que ver también? Pues fijaros, aquí en 2021 hubo mucho uso de la red. ¿Por qué? Porque estaba todo el tema de los NFTs, todo el tema que vimos, ¿no? Del metaverso de aquella época. ¿Eso que necesitaba? Pues contratos inteligentes. Y ahí luego cae con toda la crisis de 2022 y fijaros que ahora volvemos, pero ya no volvemos con esas narrativas, si queréis, más complicadas, sino que volvemos con el mercado tradicional. Y eso es lo importante, porque el volumen está en esas acciones, en esos bonos, en esos derivados, en esos fondos de inversión, en toda esa actividad que vamos a ver cómo la podemos tokenizar y llevar a un chain, ¿vale? Por eso tenemos que ver también esa red y en comparativa con otra, pues por ejemplo el ecosistema siguiente, pues fijaros dónde están los commitments, quién la está utilizando, cómo está evolucionando el número de desarrolladores, que fijaros que aquí ha vuelto a aumentar, ¿no? Venía cayendo, 2025 vuelve a aumentar, ahora vamos a ver estos últimos ajustes, pero es lo que tenemos que ver, ¿no? Si realmente, pues todo lo que está haciendo a nivel de la red la mejora, ¿no? Pues fijaros que también hace unos años, ¿no? En 2022 a finales, ¿vale? Ethereum pasó del proof of work, es decir, de necesitar, como hace Bitcoin, ¿no? Pues poder computacional para minar esos tokens a un proof of stake, lo que os decía, yo ahora tengo que poner mis tenencias de Ether, ¿vale? Las pongo para validar y recibo aparte, pues ese tipo de interés, si queréis, en Ethers por hacer esa validación. Pero ¿eso qué hace? Hace la red más eficiente. Pues ya desde el punto de vista de consumo energético, eso gusta a los institucionales. ¿Por qué? Pues porque ya te está diciendo que es una red, si queréis, sostenible. ¿Qué tenemos que hacer después? Ver si se está construyendo o no actividad sobre ella. Antes hablábamos de que no solamente tienes que ver qué proyectos hay, sino que en las capas 2, ¿vale? En los que la usan después como validador de última instancia, ¿no? Como esa infraestructura de última instancia, pues un Arbitrum, un Base que os decía, la están utilizando, ¿no? Entonces, todo eso es lo que me hace ver que efectivamente hay mucha diferencia entre, pues, una blockchain como puede ser Cardano y un Ethereum. Tendrá funcionalidades distintas o incluso un Solana, porque se utiliza para otras cosas, ¿vale? Entonces yo tengo que ver cuál es la que va a ganar. De momento lo que sé es que Wall Street ve en Ethereum pues muchas más ventajas de las que he mencionado, ¿vale? Ve mucho más soporte, ¿vale? Para construir sobre ella. Entonces, eso es lo que tenéis que ver, porque uno de los problemas que tenemos que analizar es si habrá otra red, ¿no? Que le va a comer la tostada, que al final se va a configurar como mejor infraestructura, ¿vale? Eso es lo que tenéis que analizar y entender, y para ello, de momento, lo que está claro es que estamos lejos, ¿no? De ver esas diferencias. Entonces, yo creo que al final lo que está viendo el mercado es que de un punto de vista estratégico, ¿vale? Se convierte, si queréis, en esa capa de tecnología necesaria, ¿vale? Para construir esos mercados financieros del presente inmediato, ¿no? Por eso, ¿por qué? Porque tiene esa dominancia de mercado que hemos dicho, porque tiene una red de validadores que es brutal, estamos hablando de 1,1 millones de validadores, ¿vale? Que están con 88 mil millones asegurando la red, ¿vale? Vemos cómo se están haciendo soluciones, como os decía, como Base, como Arbitrum, como Optimism, como Polygon, ¿no? Que son las que mejoran los defectos, si queréis, de Ethereum, como puede ser la escalabilidad o el tema de los costes, ¿vale? Con lo cual son soluciones de capa 2, ¿vale? Vemos si hay adopción institucional, pues fijaros, BlackRock, Fidelity, ¿vale? Vanguard, entonces al final lo que hacen es sacar esos ETFs primero, pues sobre Ethereum, ¿no? Y luego también como JP Morgan o Goldman Sachs la usan como infraestructura para moneda de banco central, ¿vale? O incluso pues Microsoft o Amazon ofreciendo Ethereum as a service. Entonces, eso es lo que tenéis que ver y por eso esa narrativa, porque ha cambiado, o sea, de ser algo que no veíamos si realmente iba a ser esa tecnología de los mercados financieros de ahora y es en lo que se está convirtiendo, ¿no? Aparte, pues eso, pues que es stablecoins, que es lo que más crecimiento tiene, con lo cual más usabilidad le va a dar, ¿no? Y se utiliza el Ether como esa gasolina para que puedan circular, ¿no? O incluso pues protocolos como Aave o Compound
que lo están utilizando como esa capa, ¿no? Entonces, al final, lo que tienes que ver es que cuenta con esas características más toda esa parte de tecnología, ¿vale? Que se va mejorando con el tiempo, ¿no? Por lo cual es una red que está viva, una red donde se está haciendo pues temas de seguridad, temas de escalabilidad, ¿vale? Soluciones que se van integrando y eso pues la convierte o le da esas ventajas competitivas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues que al final tienes esos efectos red, que significa pues liquidez más profunda. Fuera de Bitcoin, el Ether es ese segundo activo, ya no por market cap, sino por pura liquidez pues que más se está negociando. Ese efecto red porque tiene más desarrolladores, más usuarios, más capital deploy en la misma. Se está dando pues esa capa de seguridad con alta resistencia a la censura. Vemos como el 70% de desarrolladores Web3 construyen sobre Ethereum, ¿no? Que Solidity, que es el lenguaje estándar en los smart contracts, cómo se está utilizando para hacer esos datos inteligentes. Es decir, que al final lo que tenéis es una infraestructura que puede ser neutral, con acceso global sin restricciones, que puede ser una alternativa, sobre todo en esos países, insisto, en esos 4.000 millones de personas que no tienen banco, ¿vale? Y que por tanto puede ser una infraestructura que se utilice. Con lo cual se convierte de ser un experimento, si queréis, a una tecnología de facto, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que ver, lo que obviamente no está carente de riesgos, que habrá que ver pues que el dólar siga siendo el rol de reserva, ¿vale? O otros activos. ¿Qué pasa con las CBDCs? En Estados Unidos Trump las ha prohibido, ¿vale? Con lo cual yo creo que eso no es ahora mismo un problema, aunque bueno, en Europa puede serlo. Que una cadena competidora entre. Yo creo que al final los riesgos, aparte del precio, que eso es otra cosa, ¿vale? Yo creo que son más riesgos que no son técnicos, sino que son de adopción y de competencia. Con lo cual es lo que tendremos que ir viendo. Si hay una infraestructura superior, así como Bitcoin ya ha quedado claro que no hay un, ha quedado claro que hay un, o sea, que es la infraestructura más segura, más descentralizada para transferir valor, ¿vale? Pues ahora tiene que hacer lo mismo Ethereum como esa infraestructura, si queréis, donde construir esos mercados, esas stablecoins, ¿vale? Digamos, tokenizados, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y también el riesgo que yo creo que está subestimado es que podamos ir hacia un mundo multi-chain, ¿vale? Donde Ethereum sea solo una más. Es decir, que no sé si va a haber una red ganadora donde se va a construir o si va a haber varias redes distintas y que luego ya puedan ir un poco interactuando entre ellas, ¿no? Eso es uno de los problemas que yo le veo, ¿vale? Con lo cual, esa es la propuesta de valor. Conclusión, estamos hablando de Ethereum como esa infraestructura para la tokenización, para que los smart contracts puedan funcionar, donde se quieren construir los mercados financieros de mañana. Entonces, si triunfa, entonces se va a necesitar mucha unidad de cuenta, mucho Ether, por eso habrá una demanda de Ether. Ahora veremos rápidamente cuántos se emiten, cuál es la oferta monetaria, esa política monetaria que obviamente tenemos que vigilar, porque si se emiten muchos y por mucho que se tira que el valor suba, si la inflación fuese muy elevada, pues el token no va a ganar valor, ¿vale? Entonces vamos a ver eso qué pasa. Desde un punto de vista de carteras, pues bueno, pues estamos en un activo que es verdad que fijaros, aquí tenéis, ¿no? En comparativa con Standard Poor's, ¿no? Lo que lleva este año, 32% contra un 10 del S&P, vemos que en un mes 24%, porque decimos toda esta subida que hemos visto, ¿no? Y a 5 años rentabilidades medias del 59 en Ethereum o del 126 a 10 años, ¿no? Claro, eso es una barbaridad, pero también eso implica más riesgo, ¿no? Pues tenemos que ver qué pasa cuando hay caídas. Fijaros, aquí comparo el S&P en 5 años con las caídas de Ethereum. Entonces, Ethereum ha llegado a caer en 2022
un 80% o este año mismo un 60%, con lo cual eso tenerlo siempre presente, ¿vale? Con lo cual hay que ver esa gestión del riesgo, ¿vale? ¿Cuál es esa volatilidad? Que fijaros que esto no tiene nada que ver con Bitcoin, porque Bitcoin ha ido convergiendo, aquí estamos en volatilidades brutales, ¿no? Con lo cual ir con mucho cuidado porque estos son 6 veces más que lo que tiene el S&P, cuando Bitcoin es ya pues 2 veces y media más que el S&P. O sea que no tiene nada que ver uno con otro, ¿vale? Con lo cual, desde un punto de vista de carteras, yo creo que podéis hacer algo de posicionamiento si entendéis la propuesta de valor, ¿vale? Pero sabiendo que eso no te diversifica contra caídas ni de Bitcoin ni del mercado tecnológico, ¿vale? De hecho, aquí la correlación con lo que sería pues, el Nasdaq es brutal y tiene sentido, porque aquí no hablamos de una herramienta para transferir valor en el espacio y en el tiempo, ¿no? Como una reserva de valor como puede ser Bitcoin, ¿no? Aquí hablamos de una infraestructura tecnológica. Entonces, estamos en puro Nasdaq, ¿vale? Ahora que esto sea el Nasdaq del futuro, pues sí, yo creo que está construyendo la tecnología del Nasdaq del futuro que va a ir sobre Ethereum, pero desde un punto de vista de carteras, cuidado, porque si yo tengo mi Nvidia, mi Microsoft, mis Apple y mi Ether, pues no estoy diversificando nada, ¿vale? Bitcoin sí que incorpora cierta diversificación en ciertos momentos, pese a que la correlación ha sido alta, sobre todo, ¿no? A partir del COVID y en los últimos años, ¿no? Entonces, eso es importante. Como os decía, fijaros, la volatilidad 4,5 veces mayor, ¿vale? Con lo cual no hay correlación negativa que lo compense y cuando el mercado cae en risk-off, pues Ethereum se contagia y totalmente, ¿vale? Con lo cual, ir cuidado con eso, por lo cual máximo 2-5% en portfolios tradicionales. Entonces, esta sería como un poco la idea, ¿vale? Que subyace. Y por resumirlo, ¿no? Pues, ¿por qué está ahora esa narrativa en auge? Porque estamos viendo esto. Los usuarios de la liquidez están en Ethereum, es la infraestructura más segura para institucionales, la que están utilizando, ¿vale? No olvidemos que cuando se lanza Ethereum no hay VCs, es decir, que hay un lanzamiento comunitario. ¿Vale? Eso está muy bien, que hace esos cambios, por ejemplo, lo que hemos hablado del proof of work al proof of stake, con lo cual hace que la propiedad esté más distribuida, ¿vale? Hay una cultura, si queréis, en priorizar esa descentralización y que sea resistente a la censura y que, por tanto, acumula efecto red en los últimos 10 años, ¿no? Tiene más del doble de desarrolladores que otra red, más toolings de seguridad, más contratos verificados, ¿no? Y que el Ether se configura como ese activo de reserva, ¿vale? Es el que se utiliza como colateral, ¿vale? Es el que es más líquido, con esos rendimientos que se consiguen, ¿vale? Con lo cual va a haber ese vínculo directo en el cual más uso de stablecoins, más actividad en todo el entorno DeFi, el valor que está bloqueado, más demanda de colateral, más demanda de Ethereum. ¿Vale? Todo ello viendo pues, que las L2, como decíamos, lo que hacen es que logran en escalabilidad, que al final se facilita un poco toda esa entrada, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Pues que esto no se cumpla, que no sea la infraestructura seleccionada, ¿vale? ¿Y cuáles son los riesgos? Pues que el precio ahora a 4.800 ya, bueno, está cayendo a 4.200 y pico dólares, que ya descuente todo. Con lo cual, ya veis que hacer vuestro propio análisis, ¿vale? Una última lectura que os decía yo es qué circulación tenemos de tokens. Eso siempre tenéis que verlo en todos los proyectos. Bitcoin es tan valioso porque es escaso. Sabemos que por protocolo no va a haber más de 21 millones. En Ethereum no hay un tope de emisión. Entonces tenemos que ver que, pues fijaros, en 2016 hasta 2023, fijaros que pasamos de 70 millones de tokens a 120, ¿no? Entonces, claro, se diluye el valor ahí. Por eso yo siempre decía, digo, bueno, es que ahora para que suba a precios de 2021 tienen que pasar muchas cosas. ¿Qué ha pasado desde que se han hecho todos esos cambios, esas adaptaciones tecnológicas? Pues que fijaros que ya el supply es mucho más estable, ¿no? Incluso ha llegado a ser deflacionario, ¿vale? Entonces ha habido, como os decía, pues introducción, ¿no? Pues como por ejemplo que una parte de los tokens se van quemando, eso es una quema automática de comisiones,
con lo cual si se emiten pero se queman, eso lo que consigue es que al final esa oferta esté por lo menos estable, ¿vale? Vemos que ahora tenemos unos 120 millones de Ether de suministro total y que un 29%, eso es importante, de todo eso que se emite, hay un 29% que está en staking, que está validando la red, con lo cual no se va a vender, se saca, si queréis, de esa oferta disponible. Pues eso está muy bien, ¿no? Entonces ese equilibrio entre la emisión que se hace, pues para dar, por ejemplo, a estos validadores y la quema, pues está ligado al uso de la red, con lo cual si se usa la red se irá quemando. Por eso es importante que veáis esos datos que os decía al principio, ¿vale? Con lo cual esa deflación o no, que algunos hablan, depende de qué, de la actividad. Si hay actividad, se demanda el Ether, unos se van quemando, con lo cual consigues que no salgan nuevos tokens de forma masiva al mercado, ¿vale? Y también, pues, mejoras como Pectra, ¿vale? Pues bajan costes y ganan eficiencia, eso significa más uso y más quema, ¿vale? Y al final, pues bueno, todo eso lleva incluso a tesis como la de Ultrasum Money, que bueno, a mí todavía aún no lo acabo de ver, ¿vale? Pues bueno, he querido ir muy rápido con una parte que no sea muy técnica, pero creo que es necesario, ¿no? Que si alguno de vosotros pues incorporáis Ether y diferenciar cuando hablamos de Ethereum, hablamos de la red, cuando hablamos de Ether, hablamos del token, ¿vale? Con lo cual no se dice el precio de Ethereum, aunque muchos lo decimos o lo digáis, ¿no? ¿Vale? Sino que es el precio de Ether, ¿vale? Pues bueno, pues ya habéis visto que hay que entender toda esa pata, porque si no entendéis de dónde puede venir la demanda, pues entonces nos perdemos la mitad de la historia. Con lo cual, entender bien el activo, ¿vale? Creo que es, desde el punto de vista intelectual y momento de mercado, es el momento de Ethereum, pero tiene que cumplirse todo eso que hemos dicho. Creo que se han hecho los deberes un poco en la sombra, un poco con críticas, ¿no? Y que ahora estamos en ese momento, en el cual ya a Wall Street esto le importa, porque hay un tema de eficiencia, un tema de costes, un tema de nuevos productos. Fijaros, los ETFs de BlackRock sobre Bitcoin son capaces de generarle más rentabilidades que sus otros 10 mejores ETFs, ¿no? Y entonces todo eso lo que hace es que se vaya a utilizar más esa infraestructura. Puede no suceder y pues tenéis que controlar el riesgo y la exposición. Pero como siempre, pues aquí tenéis un poco las pautas para seguir investigando y seguir haciendo un poco los deberes de entender hacia dónde vamos. Muchas gracias. Dejar comentarios para que podamos ir mejorando, sacar esa tesis que os decía y nos vemos aquí en estos nuevos episodios de Flash de Mercados. Hasta la próxima.